Capítulo 2. El general Bonaparte. Según acabamos de decir, Bonaparte fue nombrado general de artillería en el ejército de Niza para recompensar los servicios que había prestado la República en Tolón. Allí trabó amistad con Robespierre el Menor, que era representante del pueblo en ese ejército. Llamado el Convencional a París poco antes del 9 Thermidor, hizo cuanto pudo para lograr que Bonaparte le siguiera, prometiéndole la protección directa de su hermano, pero el general se negó a ello. No había llegado aún el tiempo de que tomase partido. Tal vez le detenía también otro motivo y quizás, en esta ocasión, la casualidad protegió igualmente al genio. Si fue así, el azar se hizo en esta ocasión visible y tomó la forma de una joven y linda representante del pueblo que compartía en el ejército de Niza la misión de su marido. Bonaparte tuvo por ella seria simpatía que manifestó con pruebas de carácter enteramente guerrero. Un día que paseaban por los alrededores del desfiladero de Tende, tuvo el joven general la idea de dar a su hermosa compañera el espectáculo de una guerra en pequeño y mandó un ataque de avanzadas. Esta diversión costó una docena de soldados y Napoleón confesaba en Santa Elena que esos 12 hombres, sacrificados sin motivo real y por simple capricho, constituían para él un remordimiento más grave que la vida de los 600.000 sembrados por las estepas heladas de Rusia. En estos instantes fue cuando los representantes del pueblo en el ejército de Italia dictaron el decreto siguiente. El general Bonaparte irá a Génova para conferenciar con el gobierno local sobre los puntos indicados al encargado de negocios de la República Francesa y procederá de acuerdo con este. El encargado de negocios francés reconocerá los poderes del general y los hará admitir por el gobierno de Génova. Loano, 25 Mesidor, año 2 de la República. El verdadero objeto de esta misión era que el joven general examinara por sí mismo las fortalezas de Savona y de Génova, dándole medios para que tomara sobre la artillería y demás objetos militares todos los informes posibles, a la vez que procuraba adivinar las intenciones de gobierno genovés relativamente a la coalición. Mientras Bonaparte desempeñaba esta misión, subió al cadalso Robespierre y los diputados terroristas fueron sustituidos por Albite y Salicetti. Su llegada a Barcelonet fue señalada por el decreto siguiente. Era la recompensa que iba a tener Bonaparte a su regreso. Los representantes del pueblo en el ejército de los Alpes y de Italia, considerando que el general Bonaparte, comandante en jefe de la artillería del ejército de Italia, ha perdido enteramente su confianza por su conducta sospechosa y sobre todo por el viaje que últimamente ha hecho a Génova, decretan: el general de brigada Bonaparte, comandante en jefe de la artillería del ejército de Italia, queda suspenso de empleo. El general en jefe de dicho ejército lo arrestará bajo su responsabilidad, mandándolo con una buena escolta a París, donde comparecerá ante el Comité de Salvación Pública. Sus papeles y efectos serán embargados e inventariados, y los que parezcan sospechosos se remitirán al expresado comité. Dado en Barcelonet el 19 Thermidor, año 2 de la República Francesa, una indivisible y democrática. Albit, Salicetti, Laporte. Es copia exacta del original. El general en jefe del ejército en Italia, Dumerbion. El decreto se cumplió. Bonaparte pasó 14 días en la cárcel de Niza.
pero al cabo de ellos, otro decreto firmado por los mismos hombres lo dejó provisionalmente en libertad. Sin embargo, el general no escapó a un peligro sino para ser víctima de una repugnante acción. Los acontecimientos de Termidor cambiaron los empleados en las oficinas de la Convención. Un antiguo capitán llamado Brie, que se encargó de la guerra, hizo un nuevo cuadro del ejército y se incluyó en él como general de artillería. En cuanto a Bonaparte, en vez de ese grado que le quitaba, le dio el de general de infantería en Vendée. El corso, que tenía por teatro muy estrecho el de una guerra civil en un rincón de Francia, se negó a aceptar el puesto y entonces un decreto del Comité de Salvación Pública lo mandó borrar de la lista de oficiales generales empleados. Bonaparte se creía ya demasiado necesario a la Francia para no sentirse vivamente herido por semejante injusticia. Sin embargo, como aún no había llegado a una de esas alturas de la vida desde donde se descubre todo el horizonte que falta por recorrer, tenía ya esperanzas pero no certezas. Estas esperanzas se desvanecieron. Creyóse condenado, él que estaba lleno de porvenir y de genio, a una inacción prolongada, ya que no eterna, y esto en una época en que eran vertiginosas las carreras. Alquiló por de pronto un cuarto en una fonda de la calle del Mail, vendió en 6.000 francos sus caballos y su coche, reunió el escaso dinero que tenía y resolvió marcharse al campo. Las imaginaciones exaltadas saltan siempre de extremo a extremo. Desterrado de los campamentos, Bonaparte no creía posible ya más que la vida rural. No pudiendo llegar a César, tomaba el papel de Cincinato. Entonces se acordó de Valencia, donde pasara 3 años, desconocido y dichoso. Así es que dirigió hacia esa ciudad sus pasos, acompañado por su hermano José, que volvía a Marsella. Al pasar por Montelimar se detuvieron. Bonaparte encuentra bien el lugar y el clima y pregunta si no hay en los alrededores alguna propiedad de escaso valor que comprar. Dijéronle que visitara un tal Grasón, abogado de pobres, con quien se dio cita para visitar una pequeña quinta llamada Beaucerret, y cuyo nombre, en el dialecto del país, significa linda morada. Indica la agradable posición en que estaba. Los 2 hermanos encuentran de su gusto la casa, pero temen, al ver su extensión y buen estado, que el precio sea demasiado alto. Preguntan y les contestan que se da por 30.000 francos, es decir, casi regalada. Bonaparte y José vuelven a Montelimar hablando del caso. Sus pequeños saberes reunidos les permiten consagrar aquella suma a la adquisición de la quinta. Así es que al día siguiente vuelven a visitar la propiedad en compañía del señor Grasón. Les gusta tanto que quieren cerrar el trato en ella. El examen es todavía más minucioso que la primera vez, y al fin Bonaparte, extrañando que dieran por tan poco dinero una finca que valía mucho más, pregunta si no hay alguna razón oculta para explicar esta rebaja. Sí hay una, contesta el abogado, pero que carece de importancia para ustedes. Con todo, dice Bonaparte, deseo saberla. Se ha cometido aquí un asesinato. ¿Por quién? Por un hijo en la persona de su padre. ¿Un parricidio?, exclama Bonaparte, poniéndose aún más pálido que de costumbre. Vámonos, José. Y tomando a su hermano por el brazo, huye del sitio, salta en el coche que le esperaba y apenas llega a Montelimar, pide caballos de posta y sale al instante en dirección de París, mientras José continuaba el camino de Marsella. Iba a esta ciudad con objeto de unirse a la hija de un rico comerciante llamado Clary, que fue andando el tiempo suegro de Bernadotte.
La cuñada de José, más adelante reina de Suecia, por ese casamiento con uno de los mariscales de Napoleón, estuvo a punto de ser emperatriz de los franceses. Está efectivamente probado que el general Bonaparte estuvo a punto de casarse con ella. Estos amores son una verdadera novela. Llamábase la muchacha Desirée Clary y era cuñada de José. Su padre, que decía con un Bonaparte en la familia basta, murió poco después de empezar la novela amorosa y por consiguiente no hubiera habido obstáculo ninguno a la unión. Era muy joven, pero como entonces ninguna chica se casaba después de los 18 años, por ahí no surgían dificultades. Por lo que respecta a la fortuna, si Julia se contentó con el hermano mayor, que no tenía posición, era natural que Desirée se diera por satisfecha con un general. Bonaparte hacía desde París grandes esfuerzos para que el matrimonio se realizara, considerando apuradísima su situación en caso contrario. Así es que escribe a José cartas y más cartas pidiéndole una respuesta, a la vez que mantiene correspondencia con Desirée, la cual, según era costumbre entonces, tomó un nombre que solo sabía y le daba su novio, el de Eugenia. Solo faltaba el consentimiento del hermano de la muchacha, jefe ahora de la familia, y esto es lo que Bonaparte solicita a José. Sin embargo, de pronto cambió el aspecto de las cosas. Bonaparte, tan deseoso de contestación durante un momento, pasó un mes sin volver a escribir. París se ha apoderado de él, las sirenas de la gran ciudad le encantan, y la pobre provinciana pierde en su imaginación la aureola que antes la rodeara. Entonces traba varias intrigas hasta que llega la hora de vendimiario y cae a los pies de Madame de Beauharnais. Cuando Desirée supo la traición, le escribió cartas angustiosas diciéndole que la había hecho desgraciada para toda la vida y que deseaba la muerte. Este amor que Bonaparte inspiró, pero que seguramente no correspondió, fue en su vida un constante remordimiento. Más tarde, cuando Bonaparte estaba en Egipto, Desirée se casó con Bernadotte. Al saberlo el futuro emperador tuvo un disgusto, pues siempre sintió contra el mencionado oficial. Si Bernadotte fue mariscal de Francia, príncipe de Ponte, Corvo y rey, ha dicho Napoleón, se lo debe a su matrimonio. Sus maniobras hostiles le fueron perdonadas durante el imperio a causa de su mujer. Adviértase que esas maniobras empezaron por abierta oposición después del 18 de Brumario, no obstante lo cual nómbralo Bonaparte consejero de Estado y general en jefe del ejército del oeste. Al llegar Bonaparte a primer cónsul, Bernadotte trata de sublevar el ejército contra él y sin embargo su terrible adversario se contenta con proponerle que vaya a los Estados Unidos de embajador, cosa que no se realizó. Puede afirmarse que sin Desirée o Eugenia, Bernadotte habría sido fusilado 1000 veces, sobre todo cuando se comprometió en la conspiración de Moreau. En todas las circunstancias de su vida tuvo atenciones por Eugenia. Después de Erfurt, a ella le regaló uno de los 3 magníficos mantos de pieles que el emperador de Rusia le ofrece. Desirée no pone nunca los pies en la corte, pues detesta a Josefina y a los Beauharnais, y no oculta su antipatía. Sin embargo, Napoleón le hace presentes espléndidos vasos de Sèvres, tapices de los gobelinos. Por ella admite que el hombre a quien detesta sea nombrado rey de Suecia y le regala 1.000.000 de francos. Le compra sus bienes y negocia la cesión del Principado de Pontecorvo y da un título y una pensión a su hermano. Puede asegurarse que este amor
dejó impresión profunda en el alma de Bonaparte y que probablemente lamentó 1000 veces no ser el marido de Eugenia.